Saludos estudiantes y profesores de noveno grado. Bienvenidos una vez más a estos encuentros con la historia nacional. En el encuentro presencial con sus profesores, estudiaron en cada una de sus escuelas el desarrollo que fue alcanzando la colonia durante el siglo XVIII. Esta, recordarán ustedes, que constituye y además que ha tenido un proceso lento en cuanto a ese desarrollo económico, sobre todo también devenidos del siglo XVI y siglo XVII. Recordarán ustedes, muchachos, que en el 1700 muere el rey Carlos II sin heredero y que asumió el reinado de España Felipe V, que esto va a traer como resultado también algunos cambios en la metrópoli. El ascenso al trono español de Felipe V provocó que en Cuba se implantara un rígido sistema de centralización administrativa y de monopolio comercial. Fíjense que como resultado de ese ascenso al poder de Felipe V a la corona española, se nombraron representantes de este en las distintas villas con poderes ilimitados. Recuerden ustedes cuando se fueron fundando las primeras villas en nuestro territorio nacional y se fueron organizando políticamente en aquellos llamados cabildos, tenían algunas posibilidades de repartir tierra y precisamente con el ascenso al poder de Felipe V, pues esto se va a ver limitado. Además también recordarán que una de estas primeras medidas que va a afectar va a ser precisamente la producción tabacalera. En 1717, recordarán ustedes en ese encuentro con sus profesores, se decretó el monopolio o estanco del tabaco. Dice que a través de esta política el veguero solo podía vender sus cosechas en una factoría, en un lugar, muchachos, donde la corona incluso imponía un precio el cual se iba a comprar ese tabaco. Sin lugar a dudas perjudica a los vegueros que se dedicaban también a la producción de tabaco. Como consecuencia de esa política del estanco del tabaco, se van a producir en 3 momentos diferentes. Recordarán ustedes también de ese encuentro con sus profesores algunas sublevaciones de los vegueros, llevada a cabo en 1717, 1720 y 1723. De manera que estas sublevaciones perseguían alguna flexibilización en cuanto a estas medidas y que pudiera contribuir al desarrollo también de este comercio del tabaco. Sin lugar a dudas, muchachos, estas son algunas de las ideas importantes que ustedes recibieron en los encuentros con sus profesores. Fíjense que va a ser un proceso lento este desarrollo económico de la colonia, pero que también va a estar marcado incluso por una imposición rígida de una política de la corona contra la metrópoli, ¿no? De la metrópoli contra la colonia. Y no va a ser solamente en Cuba, muchachos, también se va a dar en todas aquellas colonias que responden a los intereses de la metrópolis española. Sin lugar a dudas, entonces, el ascenso al poder, al trono de España de Felipe V, pues también va a tener algunas que otras complicaciones al desarrollo social de nuestra sociedad. Hoy en el encuentro vamos a estar conversando sobre algunos de los acontecimientos importantes que se van a dar durante toda la mitad del siglo XVIII, no solamente para Cuba, sino también para el Caribe e incluso para el hemisferio occidental. Vamos a estar conversando hoy sobre la invasión británica a La Habana, un acontecimiento que sin lugar a dudas fue de vital importancia para el momento, además que se convirtió en el hecho más trascendental para Cuba, para el Caribe y para el hemisferio occidental en la primera mitad del siglo XVIII. Te propongo entonces que veamos el tema del encuentro de hoy. Bueno, como pueden ver en pantalla, vamos a estar conversando en el encuentro de hoy sobre la invasión británica a La Habana. Vamos también a conversar sobre Pepe Antonio y Luis de Velasco. Sin lugar a dudas, 2 de las principales figuras que se van a destacar en la defensa de la capital con respecto a esa invasión que sufrió para 1762. Como siempre, muchachos, les muestro también las páginas del libro de texto en las que pueden encontrar este contenido. Como siempre, insisto en ello, porque mientras vamos compartiendo algunas ideas, pues usted puede también seguir a través del libro de texto y hacer algunas que otras anotaciones. Pueden ver allí las páginas 37 donde aparece este contenido. Le solicito y le pido por favor que busque el libro de texto y que lo tenga allí presente. Recordarán ustedes que desde el siglo XVI los británicos sentían la motivación de participar en el comercio con las colonias españolas, entre las que se incluye Cuba, y que esto se vio limitado a partir de la imposición del monopolio comercial, que era regido además, recordarán, por la Casa de Contratación de Sevilla, y que ese monopolio comercial pues impedía precisamente a las colonias españolas establecer el comercio con otras potencias europeas.
Por tanto, se comenzó a desarrollar con fuerza el contrabando, de manera que también los británicos participaron en ello. Pero siempre, muchachos, fue motivación e interés de los británicos de participar en ese comercio, en esas riquezas que España tenía, de las riquezas americanas que respondían a sus intereses y que se vio muy limitado, ustedes recordarán. Por tanto, desde esos entonces también va a haber una motivación adicional de los ingleses, ya no solamente de participar en ese comercio, colonias españolas, sino también ya de apoderarse de algunas que de otras. Y sobre todo de Cuba. ¿Y por qué? ¿Cuáles fueron las motivaciones también que tenían los británicos de apoderarse de nuestro territorio nacional? Antes quiero que tengamos en cuenta lo siguiente. Hay una característica importante, muchachos, del siglo XVIII, y quiero que ustedes lo vean en pantalla. Dice que el siglo XVIII va a estar marcado porque se van a dar constantes luchas entre las principales potencias europeas, entre las que se encuentra Inglaterra, Francia y España. Y esas contradicciones van a estar movidas precisamente, muchachos, como ven ustedes en el esquema, por el predominio de los nuevos territorios, por obtener más territorio, incluso por imponer su predominio en cada uno de ellos. Este va a ser un elemento característico del siglo XVIII entre estas regiones. Ustedes recordarán de octavo grado, estudiaron en octavo grado dos conflictos bélicos, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y ustedes dirán, bueno, profe, ¿y qué tiene que ver? Pues precisamente, muchachos, porque esta va a ser una de las grandes causas que va a motivar los grandes conflictos universales. Ese afán de querer más, ese afán de querer obtener territorios que no le corresponden, y sobre la base de ello es la violencia, es el garrote, es la fuerza. Pues también recordarán ustedes que esos elementos caracterizaron el desarrollo de estos dos conflictos bélicos que se llevó a cabo en Europa, y donde se vio implicado casi el mundo entero. También nuestro país de alguna u otra manera se vio implicado, sobre todo también en esa Segunda Guerra Mundial. Por tanto, el siglo XVIII también va a tener esta característica entre estas potencias europeas. Se van a dar entre ellas constantes conflictos, constantes guerras para imponer su predominio y su dominio, sobre todo en los territorios que iban conquistando. Les propongo entonces que observemos el siguiente mapa. Dice que estoy mostrándole un mapa que reúne y que muestra la Cuba colonial. Y esto es interesante porque nos da una idea que es de vital importancia, ¿verdad? Estamos hablando de que ya Inglaterra no solamente quería participar en ese comercio con Cuba, sino además que comenzó a sentir interés por apoderarse de ella. ¿Y cuáles fueron algunas de esas motivaciones? Pues precisamente, como ustedes pueden ver en el mapa, muchachos, la ubicación geográfica de nuestro país. Y sobre todo también de La Habana, el puerto de La Habana, que se va a convertir en uno de los más importantes de las Antillas Mayores y también del Caribe. Y dominar pues el puerto de La Habana era un poco que tener asegurado el comercio con el Caribe y con las Antillas. Y además recordarán ustedes, incluso de geografía, que nuestro país se convierte, como se le conoce en nuestros días también, la llave del Golfo de México. Sin lugar a duda, una posición geográfica estratégica que podía obtener beneficios militares. Y esas cuestiones pues va a ser también interesante porque a partir de allí los ingleses van a comenzar a sentir motivaciones para obtener también la capital de la Capitanía General de Cuba, que era La Habana. Ahora, me gustaría que reflexionáramos en esta interrogante, ¿verdad? ¿Qué elementos van a anteceder a esa invasión británica? Fíjense que ya le dije una idea importante y es bueno que usted lo tenga presente. Primero, esa ubicación geográfica de nuestro país, de La Habana específicamente, del puerto de La Habana. Esas condiciones geográficas que tenía el país, pues también va a ser un elemento importante que va a tener en cuenta. Pero, ¿qué otros elementos van también a motivar el desarrollo de este acontecimiento que se va a dar con respecto a Cuba y que va a ser la invasión británica? Les propongo entonces que observemos la siguiente lámina. Ojo, vayan tomando nota, muchachos. Dice que de 1739 a 1741 se va a desarrollar la llamada Guerra de la Oreja de Jenkins entre España e Inglaterra. ¿Y por qué va a tomar este nombre, esta guerra? Estamos hablando, muchachos, de que los corsarios españoles lograron imponerse en los mares del Caribe, de tal manera que también imposibilitaba a los piratas ingleses participar de ese comercio, ¿verdad? Esta guerra fue provocada porque los corsarios españoles habían logrado imponerse en los mares antillanos, lo que perjudicaba a los comerciantes ingleses, quienes representaron en el Parlamento británico a un marino de apellido Jenkins, al que afirmaban los españoles habían cortado una oreja al apresar su barco. De tal manera que se va a conocer esa guerra entre España e Inglaterra durante el 39 al 41 como la Guerra de la Oreja de Jenkins. Y como parte precisamente también de esta guerra se van a suceder algunos que otros acontecimientos. Y le propongo que sigamos viendo.
Fíjense, como parte también de esa propia guerra, en 1740, el vicealmirante inglés Edward Vermont va a mantener bloqueada la ciudad de La Habana por 2 meses, ¿verdad? En un intento incluso de ocupar la ciudad, y que fue esto un poco limitado y que no le fue posible en ese momento, pero sí va a mantener bloqueada la ciudad de La Habana por 2 meses. Le damos unos segundos para que usted tome nota. Espero que hayan tenido tiempo de tomar esta idea en su libreta. Otro elemento también que va a caracterizar e identificar esta guerra entre Inglaterra y España entre el 39 y el 41 es precisamente este otro ejemplo. Dice que en 1741 los británicos desembarcaron en Guantánamo, donde iniciaron allí la formación de una colonia nombrada Cumberland. Esa invasión allí a Guantánamo 5 meses. Pero no fue posible. Además tenían como propósito desde allí un poco que atacar también a Santiago, ubicarse en nuestro territorio. Pero las enfermedades tropicales y además el continuo hostigamiento de las milicias criollas obligó a las tropas inglesas que abandonaran el territorio nacional, y además con algunas que otras bajas. Estas van a ser también algunas ideas, muchachos, que creo que ustedes tengan en cuenta y lo noten en su libreta, que va a caracterizar el desarrollo de esa guerra entre 1739 y 1741, llamadas, como les puse en pantalla, como la guerra de la oreja de Yankee, de tal manera. Pero, ¿qué otro elemento también va a ser un antecedente importante para antes que sucediera esa invasión británica a La Habana? Le propongo entonces que observemos la siguiente lámina. Este es un elemento importante y quiero que usted lo fije, porque este va a ser el punto detonante que va a traer como resultado esa invasión a la ciudad de La Habana. Y es precisamente la firma del Pacto de Familia en 1761 entre España y Francia. De manera que se va a firmar este Pacto de Familia y también se va a producir la invasión británica a La Habana durante el desarrollo de la Guerra de los 7 años entre Francia e Inglaterra. Y que durante ese proceso precisamente es que se va a firmar ese Pacto de Familia. ¿Y qué cosa es el Pacto de Familia? ¿Tienen idea ustedes de qué cosa es el Pacto de Familia? Alianzas político-militares, defensivas y ofensivas entre España y Francia, firmada en el siglo XVIII, mediante las cuales ambas partes se obligaban a considerar enemigo común al que lo fuera de una, a defenderse mutuamente y a no ser pactos ni treguas por separado. En total se firmaron 3 pactos en diferentes momentos históricos. Por tanto, estamos hablando, este Pacto de Familia no es más que asumir como enemigo de uno de ellos el que lo fuera del otro. Y estamos diciendo que se está desarrollando entre Inglaterra y Francia la Guerra de los 7 años. Por tanto, España también va a intervenir en esa Guerra de los 7 años. Los ingleses van a asumir esta firma, muchachos, este Pacto de Familia que hizo España con Francia como una declaración de guerra. E inmediatamente que firma entonces ese Pacto de Familia, los ingleses le declaran la guerra a España. Y ya les dije anteriormente de que los ingleses ya tenían interés en apoderarse del puerto de La Habana, tenían interés en apoderarse de nuestro territorio. Pero recordemos, o quiero enfatizar en una idea importante para que también entendamos un poco más el proceso. Dice que la guerra entre 1939 y 41, bueno, terminó y se va a establecer un proceso de paz entre España y Francia. Y precisamente en 1756, muchachos, La Habana va a recibir una visita del gobernador de Jamaica.
y ese gobernador de Jamaica va a hacer un estudio minucioso de nuestras principales debilidades y fortalezas y lo va a presentar en Inglaterra, donde va a dar algunas sugerencias para si acaso en algún momento había interés de atacarlo, pues sabían por dónde hacerlo. Y precisamente esas sugerencias se tuvieron en cuenta para en 1762, entonces invadir a La Habana, al territorio nacional. Pero, ¿cuándo y cómo sucedió eso? Le propongo entonces que veamos la siguiente lámina. En junio de 1762, las tropas inglesas sorprendieron a la capital. Claro, no se lo esperaban el gobernador de la isla, porque el correo que traía el mensaje fue apresado y no llegó la información. Fíjense, muchachos, que cuando se produce este proceso, el gobernador de la isla se encontraba en la iglesia y le llevaron la información y quedó muy sorprendido. Pero inmediatamente comenzaron los preparativos para la defensa de la ciudad, porque lo cierto es que ya estaba en territorio nacional esas tropas inglesas con el objetivo, además de invadir y de atacar nuestras fortalezas. Inmediatamente comenzaron los preparativos para la defensa del territorio, para la defensa de la ciudad de La Habana, del puerto de La Habana, y sucedió de la siguiente manera. Les propongo entonces que veamos la siguiente lámina. Para la defensa del castillo de los Tres Reyes, el Morro, se designó al capitán de navío Luis de Velasco, que más adelante vamos a conversar sobre él, porque asumió una postura de muy valiente y defendió a toda costa, muchachos, el espacio que le tocó defender. Para defender también la defensa de las plazas de Cojímar y Bacuranao, se designó al coronel Carlos Coro, con una fuerza de 300 hombres. Importante porque vamos a ver aquí, cuando lleguemos en el momento, vamos a entender de por qué, precisamente es por aquí por donde comienza la invasión británica. Pero también, muchachos, se fortaleció la loma de la Cabaña, se ubicaron allí, como ustedes pueden ver en pantalla, cañones en la loma de la Cabaña, se fueron situando allí también para defender ese territorio. También se movilizaron las milicias, se cerró con cadena la entrada del puerto de La Habana y se cometió un gravísimo error. Se hundieron algunos barcos españoles para limitar la entrada del enemigo. Esto, muchachos, fue gravísimo porque provocó que los ingleses pudieran hacer y deshacer y que pudieran entrar sin ningún tipo de dificultad también al puerto de La Habana. Estas fueron las medidas inmediatas que tomaron los gobernadores de La Habana para defender la ciudad. Pero ¿cuándo comenzó entonces la invasión británica? Les propongo que vayamos a la línea del tiempo. El 7 de junio de 1762, inicio de la invasión británica a La Habana. Espero que ustedes también estén en su libreta ahora, allí en la línea del tiempo, ubicando este importante acontecimiento, porque es precisamente ese día cuando comienza la invasión por Cojímar y Bacuranao con la intención de tomar a Guanabacoa. Damos unos minutos para que usted también pueda ubicar en su línea del tiempo este acontecimiento. El 7 de junio, muchachos, entonces se comienza esa invasión británica por Cojímar y Bacuranao, con la intención de ocupar Guanabacoa. Pero ¿cuál fue la reacción de los criollos que vivían en esos territorios? Recordarán un concepto importante a tener en cuenta, es el concepto de criollo, aquellos que ya eran nacidos en Cuba. Los españoles comenzaron a llamarnos así, para diferenciarnos entre ellos y nosotros, no solamente en Cuba, sino todos aquellos que nacieron en las colonias españolas, ¿verdad? Comenzaron a llamarnos criollos. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál fue la reacción y cuál fue la postura de algunos criollos en defensa precisamente de ese territorio? Porque además esa invasión, muchachos,
no solamente invadía militarmente, sino también que destruía cuantas riquezas e incluso separaba familias. Le propongo entonces que veamos la siguiente lámina. Como pueden ver en pantalla, estamos mostrando la imagen de Pepe Antonio, sin lugar a dudas, una de las principales figuras que se va a destacar en defensa específicamente de Guanabacoa, porque era el alcalde de ese territorio y que luchó ardientemente en defensa de su territorio, de su patria chica. Pero ¿conocen ustedes quién era Pepe Antonio? Les propongo entonces que veamos la lámina. José Antonio Gómez de Bullones, Pepe Antonio, alcalde mayor de Guanabacoa, con sus milicias enfrentó el ataque británico a La Habana mediante guerra de guerrillas. Se hizo respetar del enemigo y sus acciones trascendieron a la leyenda popular. De este hecho se desprende una importante tradición patriótica, el uso del machete como arma de combate, que tendrás la oportunidad de estudiar en las próximas unidades. Fíjense que hay dos elementos importantes de la figura Pepe Antonio. Comenzó a desarrollar contra los británicos una guerra de guerrilla, ¿verdad? Le estaba hostigando constantemente, le estaba sorprendiendo constantemente, causándole bajas impresionantes. Pero además que usó el machete también como un arma de combate. Por primera vez en nuestro país se utiliza el machete como un arma de combate. Y que vamos a tener la oportunidad de conversar sobre ello en encuentros posteriores, cuando estudiemos las primeras cargas al machete durante la Guerra de los 10 años, protagonizada por Máximo Gómez. Lo cierto es que los triunfos que iba obteniendo Pepe Antonio, este aguerrido y valiente criollo cubano, pues llegó también a oídos del coronel Coro. Recuerden ustedes que el que estaba a cargo de la defensa precisamente de Cojímar y Baraconao era el coronel Coro. Pero ante la superioridad de las tropas enemigas huyó, y ante los éxitos que estaba alcanzando Pepe Antonio, pues lo destituyó de las tropas. Y días posteriores a su destitución, muchachos, Pepe Antonio fallece el 26 de julio de 1762. Algunos atribuyen, la población atribuyen, que murió de tristeza, de angustia, por la afrenta que había sufrido al ser destituido de sus funciones en frente de sus milicias, además en defensa de esa población de Guanabacoa. Se pone de manifiesto un concepto importante, y estamos hablando, muchachos, de una defensa a una patria chica. Todavía en este momento no se habla de una patria nacional, no se habla de un nacionalismo, no se habla ni siquiera de un sentimiento hacia el país donde vive, sino más bien impregnado de sentimiento al lugar donde vive exactamente, donde vive, donde nació, donde se desarrolló. Por tanto, Pepe Antonio estaba defendiendo su patria chica, estaba defendiendo también la dignidad de no ser sometido por una potencia extranjera, y defendía incluso también los intereses de la colonia española. Se va a poner de manifiesto esto porque eso es importante, porque el siglo XVIII también va a marcar el inicio de ese sentimiento de nacionalidad en los criollos, en los nativos nacidos en nuestro territorio. Pero es importante porque en este momento lo que está defendiendo Pepe Antonio es precisamente su patria chica, y que se va a hacer incluso más extensa a lo largo de este siglo XVIII, donde va a darse también ese sentimiento de nacionalidad. Le propongo entonces que veamos la siguiente lámina. Dice que mientras sucedía esto en ese territorio, las tropas inglesas ocupaban sin mucha resistencia y con bastante facilidad la loma de la Cabaña. Y desde allí comenzaron a invadir también a la ciudad y al castillo del Morro, la principal fortaleza de la ciudad. Recordarán ustedes que estudiamos en encuentros anteriores que se fue fortificando la ciudad un poco para protegerla de los ataques de corsarios y piratas, ¿verdad? Por tanto, el castillo del Morro constituía sin lugar a dudas una de las fortalezas más importantes de la ciudad. Y desde la loma de la Cabaña comenzaron a invadir los ingleses, no solamente al castillo del Morro, sino también a la ciudad. Pero, ¿quién estaba al frente de la defensa del castillo del Morro? Recuerdan que se lo comenté con anterioridad, ¿verdad? Veamos entonces. Fíjense, las imágenes que están viendo son imágenes que nos muestran también esa invasión británica hacia el Morro, precisamente el 1 de julio de 1762. Luis Vicente de Velasco, como pueden ver en imagen, el capitán de navío español que estaba al frente de la defensa del Morro, quien dirigió las acciones y había logrado no solamente hacer resistencia, muchachos, por más de un mes al intenso bombardeo inglés, sino también causar graves daños a algunas de las embarcaciones enemigas, hasta que el 30 de junio una bala enemiga
atravesó el pecho de este valeroso valiente. Es importante que tengamos una idea aquí. Fíjense que estamos hablando de un español, quien va a ser un digno defensor del morro de la cabaña y que dignamente incluso va a morir. Los enemigos le reconocieron esa virtud. Incluso hubo un alto al fuego para que los españoles, para que los cubanos que estuvieran allí rescataran el cuerpo moribundo de Luis Vicente de Velasco y trataran de salvarlo, pero fue en vano. Realmente no fue posible y murió de ese impacto que recibió en el pecho. Una actitud diferente a las que asumieron muchos españoles que huyeron e incluso muchos también se entregaron a los británicos. La actitud de Luis Vicente de Velasco fue reconocida incluso, muchachos, por los enemigos, a tal extremo que todavía permanece alguna estatua en reconocimiento a esta figura que se le hizo también en ese país. Pero ese día, cuando fue herido Luis Vicente de Velasco en defensa de ese morro, pues asumió al mando el segundo, Vicente González, el marqués Vicente González, quien también murió ese día en defensa heroicamente del morro. Pero es interesante lo que quiero compartirles sobre él, y es que Vicente González, el marqués Vicente González, muchachos, murió, miren, atravesado a balas, pero abrazado fuertemente a la bandera española. No permitió que se la arrebataran, no permitió que se la robaran. Defendió el símbolo que identificaba al país. Una manera también muy fuerte y muy impotente de decir cuánto sentía y cuánto amaba a su nación. Los símbolos nacionales son dignos de cada territorio, de cada país y de cada nación. Nosotros tenemos los nuestros, a los cuales también tenemos que cuidar, tenemos que defender y tenemos que respetar. Los símbolos son también aquellos que han acompañado a Cuba a lo largo de muchísimos años, incluso en nuestras victorias y reveses, en nuestros triunfos. Qué alegría cuando en un evento olímpico escuchamos las notas de nuestro himno nacional, ¿verdad? Significa que obtuvimos una medalla olímpica. O cuando vemos nuestra bandera por encima de otras más. Bueno, esos símbolos, muchachos, tenemos que respetarlos, tenemos que cuidarlos y tenemos que defenderlos. Vicente González, pues murió con su bandera abrazada, defendiendo el morro, pero también defendió esa ideología, ese pensamiento, también defendió esa bandera. Y ante cada agresión norteamericana, ante cada hostilidad norteamericana, la respuesta del pueblo cubano era sacar la bandera cubana. La bandera tiene una connotación. La bandera es la representación de la patria, la bandera es la representación del coraje de los cubanos. A mí no me gusta ver la bandera cubana, que tanta sangre ha costado, tanta sangre ha costado, en un rumbero o en una rumbera. Yo no quiero verla en una ropa interior, ni colgada de dosel en ningún lugar, ni puesta en un mostrador. Yo quiero que se aprenda a valorar lo que la bandera significa. Ya con la toma y ocupación del morro de la cabaña, ya la rendición de La Habana era muy fácil. Realmente había poco que hacer. Ya no quedaba mucho, de verdad. Y ya, aunque siguieron algunos que otros esfuerzos, pero fue mínimo. Y ya el día 12 de agosto de 1762, muchachos, se firmó la capitulación. Ya, se rindió La Habana y los ingleses ocuparon la capital de los cubanos. Fíjense que estamos hablando que comenzó entre el 13 y el 14 de agosto de 1762, comenzó oficialmente la ocupación británica a La Habana. Espero también que hayan podido ustedes, damos unos minutos más para que ubiquen en la línea del tiempo este acontecimiento. Bueno, espero que hayan tenido tiempo de ubicar en su línea del tiempo este acontecimiento también. Fíjense que quise que lo ubicaran allí
el inicio de la invasión con el ataque a Cojimar y el momento en que se rinden las autoridades de La Habana. Y además el día siguiente comienza oficialmente la ocupación británica a la capital, que se va a extender por 11 meses. Bueno, les preguntaría, ¿qué consecuencia trajo para La Habana y para la región occidental la ocupación británica a nuestro país? Te propongo entonces que veamos la siguiente lámina. Consecuencias económicas, políticas, militares y culturales que tuvo la dominación británica. Damos un minuto para que usted tome este elemento en su libreta, porque a continuación les vamos a dar aquellos elementos que fueron consecuentes o que fueron consecuencia como resultado de esa invasión británica. Primera consecuencia, se incrementó la entrada de esclavos provenientes de las colonias británicas. Se estima que en esos 11 meses
se introdujeron a la capital 10.000 esclavos africanos, de los cuales una parte fueron destinados a los ingenios azucareros, otros a la agricultura. Sin lugar a duda, este es un elemento importante y a destacar. Algunas bibliografías recogen, muchachos, además, lo brutal que fue también el tratamiento a esos esclavos. Recuerden que la base fundamental del desarrollo de la economía en la colonia española, incluso británica, va a ser precisamente el trabajo esclavo. Y sin lugar a dudas, este va a ser un resultado bastante nefasto además y bastante inhumano, porque muchos esclavos pues, van a perecer en esa trayectoria. Otra consecuencia, se desarrolló un libre y activo comercio. Recordarán ustedes, muchachos, que la política del monopolio comercial impedía ese libre desarrollo del comercio, incluso entre las colonias europeas, españolas, con otras potencias de Europa. Bueno, la invasión británica a La Habana va a posibilitar que se desarrolle ese libre comercio, sobre todo con las colonias de las 13 colonias y la colonia de Jamaica. Sin lugar a duda va a ser bastante positivo esto para la ciudad, pues que muchos hacendados como resultado de ello se van a enriquecer. Espero también que hayan tomado nota de este elemento. Otra idea importante, el territorio de la isla quedó dividido en dos colonias, una británica y otra española. Yo creo que esta es la consecuencia política más notable, porque aunque ocupaba legalmente el territorio subordinado a La Habana, desde el Cabo de San Antonio, extremo occidental de la isla, hasta el límite oriental de la región de Matanzas, en la práctica fue efectiva principalmente en la capital. Y la capital del resto del país, del resto del territorio nacional, va a estar entonces Santiago de Cuba. Por tanto, La Habana va a ser un territorio que va a ser dominado por los británicos y donde va además también ejercer y regir su mandato. Y mientras que en Santiago de Cuba, pues precisamente también va a estar entonces la capitanía y el gobierno del resto del país. Estas son algunas consecuencias, muchachos, notables de la invasión británica a la ciudad. Sin lugar a duda, un acontecimiento importante durante toda la mitad del siglo XVIII. Reitero, muchachos, no solamente para Cuba y para el Caribe, sino también para el hemisferio occidental. ¿Han escuchado la frase "la hora de los mameyes"? ¿Saben su origen? Para conocer sobre ello les propongo entonces, muchachos, la sección Clio y Curiosidad. Para disipar alguna reyerta posible y velar por sus intereses, las tropas del conde de Albemarle implantaron un toque de queda al caer la tarde, o cuando entendían. Solamente podían transitar por la ciudad los militares o alguna persona natural autorizada. Por consiguiente, a esa hora se inundaba la ciudad de soldados que llevaban uniformes rojos, de una tonalidad similar al color del mamey, la fruta de pulpa roja con semilla carmelita que abunda en los campos de Cuba. Por eso las tropas inglesas fueron bautizadas por el pueblo con el apelativo de mameyes, y cuando se le veía en grupo o anunciaban el toque de queda, se difundió la célebre frase "llegó la hora de los mameyes", perdurando hasta nuestros días. Interesante, ¿verdad? En la relación incluso de nuestros dichos populares de nuestro país con la historia. Cómo la hora de los mameyes pues, se va a relacionar precisamente con el color del uniforme de las tropas inglesas, pues tenían ese color rojizo que daba una vista parecida a un mamey. Y que los cubanos que no estuvieron muy a gusto con esa invasión británica y con los británicos en nuestro territorio, muy burlonamente le comenzaron también a decir de esa manera. Como resultado también de esa acción y de esa actitud que fue asumiendo el pueblo habanero, finalmente, muchachos, el día 7 de julio de 1763, La Habana fue devuelta a la corona española a cambio de la península de la Florida. Sin lugar a dudas también se va a restablecer entonces a partir del 7 de julio pues el orden político en todo nuestro país y volvemos una vez más también a ser regido por la corona española. Pero que a partir de allí,
van a haber cambios importantes en el funcionamiento incluso de la metrópoli, en el funcionamiento incluso de las colonias españolas, porque sin lugar a duda la invasión británica a La Habana también dejó al descubierto algunas debilidades de la corona española y que va a tener por necesidad incluso de modificar su modo de comportamiento con respecto a sus colonias. Estos serán temas que ustedes van a trabajar en el encuentro presencial con sus profesores. Por ahora, muchachos, te propongo entonces el estudio individual del encuentro de hoy. Bueno, en esencia, muchachos, lo que van a hacer en esa actividad es comparar la actitud asumida entre Pepe Antonio y el coronel Coro, y además de ella usted va a asumir una posición y va a dar un criterio con respecto a ambas actitudes. Puede buscar en el libro de texto los elementos que demuestran la posición de cada uno de ellos. Espero entonces que el encuentro le haya sido atractivo e interesante para seguir conociendo también sobre nuestra historia y que le quede a usted también el deseo de leer el libro de historia para conocer un poco más sobre ello. Por hoy nos estamos despidiendo y nos volveremos a encontrar en el próximo encuentro para seguir conversando sobre la historia nacional. Hasta entonces, muchas gracias.